La boda estaba a días de suceder. La mansión brillaba como un templo de mármol pulido y perfume caro inundaba cada rincón, como si el dinero pudiera sostener la perfección con asfalto de oro. Elena, invisible para todos, estaba arrodillada limpiando el piso frío con su uniforme azul gastado y las manos cubiertas con guantes amarillos, mientras respiraba despacio para no quebrarse por dentro. La novia del millonario, Laí, caminaba de un lado a otro como reina intocable, tratando a todos como basura sin voz. «Ni te atrevas a tocar mi vestido. ¿Escuchaste?», lanzó con desprecio venenoso. Elena bajó la mirada, como tantas veces, aunque el dolor le quemaba la garganta como gasolina quemando en silencio. Ella ya había aprendido a tragar humillaciones, pero justo ese día, algo dentro de ella no iba a permitir que la historia terminara igual. Y antes de que sigas viendo esta historia, dime algo aquí abajo en los comentarios, porque me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿De qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué hora es exactamente ahí donde tú estás? Porque te prometo que lo que estás por presenciar hoy es de esas historias que te erizan la piel y que queman el pecho por dentro. Una mujer que no tenía apellido poderoso, que era invisible para todos los ricos de aquella mansión, estaba a minutos de convertirse en la única esperanza de quienes la pisotearon sin piedad. Y aunque nadie imaginaba, el destino ya estaba alineando piezas que nadie en ese lugar iba a ser capaz de detener, porque cuando la verdad decide nacer, no pide permiso, no espera condiciones, ella simplemente llega y destruye a los soberbios por dentro. Laí caminaba altiva, segura de su posición, creyendo que su futuro era perfecto, amarrado al apellido Monteiro, dueño de constructoras, aviones privados y contratos políticos que daban miedo. Pero la soberbia tiene mala memoria y se justificaba a sí misma pensando que el dinero la hacía intocable, como si Dios mismo firmara sus caprichos. Elena, en silencio, sintió un escalofrío que le recorrió la columna entera sin explicación lógica. Algo en el aire estaba pesado, espeso, como si la casa advirtiera una tormenta invisible que nadie estaba viendo. No era solo un presentimiento emocional, era instinto puro, ese instinto que nace cuando alguien ya sobrevivió cosas demasiado oscuras, y ella no se equivocaría. Ese día no era un día común, ese día marcaría un antes y un después. De pronto, un grito atravesó el corredor como navaja afilada cortando piel viva. ¡Socorro! ¡Helena! Laí se dobló del dolor, sujetando su vientre con desesperación fría mezclada con pánico real, como si la vida misma se le escapara por la piel. Cayó de rodillas sobre el mármol, sudando helado, temblando como si el mundo fuera a romperse en pedazos frente a sus ojos. Los trabajadores se quedaron congelados sin saber qué hacer, porque la ambulancia estaba lejos, el tráfico estaba imposible y el hospital quedaba demasiado lejos como para esperar milagro de tiempo y distancia. La mansión de oro se convirtió en escenario de urgencia mortal sin aviso previo, y ninguno de esos ricos sabía lidiar con la vida real. Que se aleje esa fachineira, mi hijo es un heredero, no puede nacer de las manos sucias de una mujer como ella, gritó Laí, aún en medio del dolor que le cortaba cada respiración. Elena dio un paso lento hacia atrás, mordiendo el labio, sintiendo cómo la humillación volvía a querer enterrarla viva. Pero entonces, la vida habló más fuerte que el orgullo. El silencio explotó en el corredor. Nadie sabía qué hacer. Nadie tenía control. Nadie tenía poder real. Y Elena sintió dentro del pecho algo que llevaba años dormido. Un llamado que la vida estaba despertando a la fuerza. Algo le dijo internamente: es tu momento, nadie más podrá salvarla. Y así, sin que nadie lo autorizara, la historia eligió. Elena caminó de nuevo hacia Laí, esta vez sin bajar la cabeza, con una calma fría que no nacía del miedo, sino del destino empujando su propósito hacia adelante. Respira, confía, yo voy a ayudarte, dijo con una seguridad que nadie esperaba de una simple empleada doméstica. Laí la miró con rabia, mezclada con terror puro, aún sin querer creer que dependería de ella, pero el destino no estaba pidiendo opinión. En esa mansión llena de orgullo,
En ese instante donde nadie sabía qué hacer, la vida eligió nacer por las manos de la mujer que todos despreciaron. La mansión entera se convirtió en sala de parto improvisada. El mármol helado se volvió cama de emergencia, y cada segundo parecía acercar el fin o el comienzo de algo que nadie tenía cómo controlar. Laí gritaba desesperada, mezclando insultos con súplicas, su orgullo quebrándose como cristal bajo presión. Los trabajadores corrían nerviosos, pero sin hacer nada realmente útil, porque nadie tenía preparación para algo tan extremo. Elena, sin embargo, respiraba firme, como si su alma recordara un ritmo antiguo que ya había vivido antes. Esa calma no era casualidad, era memoria. Era sombra de un pasado que ella ocultaba con vergüenza, pero que estaba a punto de reaparecer sin permiso. «Respira conmigo. Despacio, mira mis ojos. No estás sola ahora», dijo Elena con voz profunda, firme, cálida, como si su fuerza se filtrara hacia Laí a través de la mirada. Laí mordió los labios, medio llorando, medio odiando la situación, sin aceptar que su vida dependía de la mujer que ella trató como basura cada día. Pero la vida enseña sin pedir permiso, y en esa hora de tormenta emocional hubo un instante en el que Laí dejó de pelear y empezó a confiar. Fue imperceptible pero real. Elena sentía como si un invisible reloj marcara el tiempo exacto donde la vida decide nacer, sin contratos, sin apellido, sin valor de cuenta bancaria, solo valor real: sobrevivir. El primer empujón llegó con fuerza brutal, rasgando el silencio como un trueno reventando el cielo. El grito de dolor llenó toda la casa, atravesando paredes, orgullos, segredos, y dejó el aire pesado, como si el universo se hubiera detenido un segundo, observando. Y ahí, justo ahí, algo empezó a romperse. No solo la arrogancia de Laí, sino también la imagen falsa que todos tenían de Elena. Los ojos de los trabajadores se abrieron como si nunca la hubieran visto antes, como si de pronto esa mujer que ellos pasaban por encima cada día fuera alguien más, alguien que sabía demasiado, alguien que cargaba algo que nadie nunca sospechó. El bebé estaba llegando. Elena vio la cabeza aparecer, con precisión, con técnica, con control. Nada en sus manos era casualidad ni improviso. Era natural, instintivo, profesional. Pero nadie ahí entendía cómo una simple faxineira podía tener tanto conocimiento médico real. Era como si algo estuviera escondido muy profundo bajo esa identidad de empleada doméstica. Y ese misterio ya empezaba a incomodar a todos, incluso más que el propio parto. Porque cuando alguien oculta un pasado, normalmente es porque ese pasado acecha como fantasma, y ese fantasma estaba empezando a regresar. El llanto del bebé rompió el aire como rayo iluminando una noche sin luna, llenando la mansión entera con un sonido pequeño, pero capaz de mover destinos gigantes. El mundo se quedó mudo. Hasta los ricos contuvieron el aliento. El nacimiento había sido tan inesperado, tan brutal, tan desnudo de glamour, que parecía casi un acto divino invertido, la vida naciendo desde el piso más invisible de la casa. Elena tomó el bebé con manos firmes y temblorosas al mismo tiempo, mientras Laí lloraba sin poder controlar el torrente de emociones que la dominaba. No había maquillaje ni riqueza que escondiera el terror que había sentido. Y antes de que ella pudiera agradecer, Ottavio apareció corriendo, pálido, con los ojos abiertos como quien ve la muerte de cerca. Él se arrodilló frente a Elena, mirando ese bebé con lágrimas pesadas cayendo sin vergüenza. «¿Tú hiciste esto?», preguntó con voz quebrada. Elena solo asintió, agotada, cubierta de sudor frío y respiración agitada. Aquel momento marcaría para siempre la historia, porque ese parto inesperado no era el clímax. Era apenas la chispa que arrastraría secretos enterrados, traiciones escondidas y verdades venenosas que iban a destruir corazones. Y nadie ahí imaginaba que lo peor todavía estaba por venir. Ottavio tomó al bebé con cuidado, como si cargara oro líquido, pero el temblor de sus manos revelaba el terror escondido en su interior. Él miró a Elena como si estuviera viendo algo imposible, algo que no lograba comprender del todo. La mujer que limpiaba sus pisos había salvado la vida de quien él más amaba en esa casa,
El silencio era tan pesado que escuchabas incluso el tic-tac del reloj golpeando las paredes como martillo. Pero ese silencio no era paz, era el aire antes del huracán. Porque cuando la verdad se asoma, se acerca lenta, pero viene para destruir todo lo que ya fue construido sobre mentira. Los trabajadores observaban en total quietud, como si estuvieran frente a un milagro que nadie tenía permiso de cuestionar. Pero dentro de cada mirada había un pensamiento silencioso. ¿Quién demonios era Elena en realidad? Porque nadie con esa calma, esa técnica, esa firmeza, era solo una faxineira común. Laí respiraba agitada, agotada, moqueando lágrimas e intentando recomponer una dignidad que se había hecho trizas frente a todos. Pero ni ella misma conseguía ocultar que se sentía vulnerable, pequeña, dependiente, y aquello era el golpe más mortal a su vanidad de reina perfecta. Elena limpió al bebé con precisión delicada, como si cada movimiento tuviera un propósito exacto y calculado. Sus ojos, sin embargo, revelaban otra cosa. Ella estaba luchando contra recuerdos que trató de enterrar hacía años. No era solo un parto, era una sombra del pasado regresando a la fuerza. La mansión estaba llena de oro, pero Elena sabía que lujo no significaba seguridad, y ese recién nacido tenía algo en la mirada que la inquietó desde el primer segundo. Era como si aquel niño cargara dentro una semilla de verdad que nadie quería ver brotar. Laí seguía tragando orgullo con sabor a sangre emocional, intentando recuperar postura, pero cada lágrima que caía la denunciaba. «Si algo pasa, esto es tu culpa», murmuró con veneno débil. Pero Elena ya no absorbía ese tipo de flecha como antes. Era como si algo dentro de ella se hubiera reactivado, como si ese parto hubiera encendido una parte de su alma que había estado dormida, o escondida, o silenciada por demasiado tiempo. Y lo más perturbador era que Elena misma sentía miedo, porque sabía que cuando el destino empieza a mover hilos, nada lo detiene. Todos los presentes tragaron saliva cuando escucharon la radio interna chispear, como si la casa misma quisiera hablar. ¿Alguien vio al chofer Rafael? Otavio frunció el ceño de inmediato, como si esas palabras empujaran una alarma oculta muy profunda dentro de él. La tensión subió sin explicación racional, pero era como si la vida estuviera avisando. Algo grande venía detrás de ese nacimiento inesperado, algo que no era casualidad, algo que había sido ocultado. Elena sintió esa vibración también, como si el universo estuviera empezando a revelar un rompecabezas que nadie sabía que existía. Los ojos de Laí se desviaron apenas por medio segundo, y Elena lo notó, porque quien ha visto tragedia de cerca puede leer microgestos que otros jamás ven, y algo en esa desviada reveló un miedo que no era miedo de dolor, era miedo de verdad. Elena respiró profundo. El bebé lloraba suave, frágil, vulnerable, sin saber que era el centro de una tormenta que apenas empezaba a formarse. Otavio acarició su cabeza con ternura, pero su mirada estaba perdida, como si presintiera que aquel hijo podría cambiar todo, y lo peor aún estaba por venir. El peso del secreto comenzó a invadir aquella mansión de lujo como humo venenoso invisible, y cada minuto que pasaba, algo dentro del aire se volvía más denso, más oscuro, más inquietante. Elena sostenía al bebé con un cuidado casi sagrado, mientras su mente intentaba procesar la sensación de que nada había acontecido era casualidad. Laí respiraba agitada, con lágrimas secándose en su rostro, pero tratando de recuperar el control artificial que siempre creyó poseer. Otavio caminaba de un lado a otro, tratando de entender en qué momento el destino se desvió de su perfección calculada. Ninguno de ellos imaginaba que ese parto no había sido el final, sino apenas la abertura del abismo, y el abismo ya estaba abierto. El silencio se volvió incómodo, casi insoportable, como si la mansión misma estuviera esperando escuchar algo que nadie tenía valor de decir. Elena sintió un escalofrío recorrer su nuca, tan profundo que casi la dejó sin aire por un segundo. Ella había vivido tragedias antes. Había sentido ese mismo aviso silencioso cuando la vida estaba a punto de romper algo que parecía sólido. Ese presentimiento nunca había fallado, y ahora estaba ahí, frente a ella, frente a todos,
como una advertencia divina. Todo el lujo, toda la arrogancia, todo el poder que esa casa proyectaba ya no significaba nada, porque la verdad, cuando quiere nacer, no pide permiso a nadie. Laí fingió calmarse, pero su mirada era otra historia. Era miedo puro mezclado con culpa comprimida hasta el hueso. Y Elena lo vio, no porque fuera adivina, sino porque ella había aprendido a leer almas, no expresiones superficiales. Otavio intentaba recomponer postura, agradecido, confundido, emocionalmente desarmado ante la mujer que él juraba que era solo una empleada sin importancia. Esa percepción estaba empezando a morir dentro de él. Algo grande estaba oculto, algo que nadie todavía quería aceptar, pero estaba ahí, tatuado en el aire, sutil, letal, en crecimiento. El bebé lloró suave, apenas un quejido, pero ese pequeño sonido hizo temblar a todos, como si detonara un detonador emocional macabro. Elena lo acercó a su pecho como si quisiera blindarlo del mundo, porque aunque nadie había dicho una palabra todavía, ella sentía que ese niño era el epicentro del terremoto. Ese llanto marcó el límite exacto donde la historia se partía en dos, lo que se pensaba que era verdad y lo que realmente era. Ese llanto no era solo vida, era señal, era aviso, era advertencia de que ese bebé iba a revelar cosas que nadie estaba preparado para enfrentar. «Elena, ¿cómo sabías exactamente qué hacer?», preguntó la gobernanta, con una mezcla de admiración y sospecha que se entrelazaban como serpientes. Elena respiró profundo, bajó la mirada por un segundo y soltó una frase que dejó helado a cualquiera que tenía oído y corazón en esa casa. «Ya he hecho esto antes», dijo en voz baja, como quien confiesa un delito, como quien revela una cicatriz que el mundo no perdonó. El silencio se quebró con esa frase, pero ese silencio no era vacío, era una respuesta en sí misma, era llave, era pista, era inicio. Laí soltó una risa nerviosa, amarga, áspera, llena de veneno y miedo. «¿Qué vas a decir ahora? ¿Que eras doctora o qué?», lanzó con burla forzada. Elena levantó la mirada despacio, clavando sus ojos en los de Laí, sin bajar la cabeza, sin temor. «Sí», respondió firme, sin temblar, sin dudar. «Fui médica». Y esa frase explotó como una bomba nuclear dentro de la mansión Monteiro, porque una faxineira puede ser ignorada y pisoteada sin peso, pero una exmédica oculta, infiltrada, trabajando en silencio, eso era otro nivel de peligro. Y lo peor, recién estaba comenzando. El corredor entero se congeló como si un fantasma hubiera atravesado la pared cuando Elena pronunció la palabra médica. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si todo el peso de esa revelación se hubiera pegado al aire, espesándolo como niebla de cementerio. Otavio abrió la boca intentando hablar, pero el shock lo dejó mudo por segundos eternos. Porque esa verdad no era una simple sorpresa, era una amenaza directa al equilibrio emocional de todos en esa casa. Aquella mujer que ellos habían tratado como insignificante no era quien decía ser, era alguien con historia, con pasado, con conocimiento, y ahora con poder. Laí tragó saliva, pero su mandíbula se tensó como hierro cuando pierde forma bajo un impacto. «Eso debe ser mentira», dijo sin convicción, intentando disfrazar el miedo con arrogancia rota. Elena apenas la miró con una calma perturbadora, porque a diferencia de la mayoría, ella no necesitaba defenderse. Su verdad se defendía sola. «Un día sí fui médica, y un día perdí todo», confesó con una voz tan limpia que dolía escucharla. Los trabajadores se miraron entre ellos sin saber dónde colocar las emociones que se revolvían dentro de cada uno. La humillación no solo había sido injusta, había sido cruel. Otavio, todavía temblando, se acercó despacio a Elena y la miró como si necesitara confirmar con sus propios ojos que aquello no era una pesadilla. «¿Por qué estás aquí, haciendo esto?», preguntó con una mezcla de dolor y respeto nuevo naciendo dentro de él. Elena respiró profundo, bajando los párpados como quien recuerda heridas que jamás cerraron totalmente. A veces uno se esconde donde la gente no mira, porque ahí nadie puede volver a destruirte, respondió en un susurro casi espiritual.
Esa frase tocó fibras invisibles en todos. Esa frase cargaba historia, trauma y una redención que todavía no había llegado. Pero antes de que esa herida emocional pudiera procesarse completamente, la radio interna volvió a sonar con un ruido más intenso, más agresivo, como si alguien la hubiera manipulado con las manos mojadas. «Rafael, el chofer no aparece por ningún lado», anunció un empleado con voz temblorosa. Otavio giró de inmediato con el ceño fruncido, sintiendo en el estómago un nudo frío y pesado, como anticipo de tragedia. Elena no dijo nada, solo sintió un pinchazo seco dentro del pecho, porque la vida le había enseñado que cuando algo desaparece sin explicación, no es casualidad. Es parte del rompecabezas oscuro que todavía no salió a la luz. Laí volvió a desviar la mirada. Apenas un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que Elena descifrara un código silencioso que solo los que ya vivieron desgracias saben interpretar. Ese microgesto no era pena, no era miedo común, era culpa. Elena sintió como si el aire se apretara sobre sus pulmones, obligándola a permanecer alerta. Ella había salvado una vida, pero sabía que otro secreto estaba enterrado justo debajo de ese nacimiento, algo que no se sostenía, algo que se estaba formando como sombra que crece detrás del fuego, y esa sombra tenía nombre. Otavio, sin entender por qué, sintió que su mundo temblaba más por ese chofer desaparecido que por el propio parto inesperado, porque su instinto empezaba a gritar, «Este no era un accidente». Elena sostuvo al bebé más cerca del pecho, como protegiéndolo de un destino que se movía en silencio. La mansión entera respiraba miedo sin admitirlo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos estaban empezando a sospechar lo mismo. Ese niño tal vez no era lo que parecía, y ese silencio colectivo era apenas el inicio del derrumbe. La tensión en la mansión se volvió tan espesa que parecía que el aire mismo tenía peso, como si cada respiración costara esfuerzo extra. Elena se sentó en un sofá cercano con el bebé en brazos, acariciando su cabeza con movimientos lentos, intentando calmarlo, pero también calmándose a sí misma sin que nadie lo notara. Otavio pasaba las manos por el cabello desesperado, tratando de organizar mentalmente algo que simplemente no tenía sentido lógico. Laí, aún débil, trataba de recomponerse, pero la mirada perdida delataba que había una verdad que ella temía más que cualquier otro dolor físico. Nadie se atrevía a hablar, porque a veces nombrar lo que se sospecha lo vuelve real. Elena respiró profundo y recordó. Recordó noches sin luz, enfermos que llegaban sin ambulancia, madres llorando con bebés en brazos, hospitales públicos sin medicamentos suficientes. Recordó el caos, el ruido de monitores apagándose, el olor metálico de la sangre mezclado con cloro industrial. Recordó cuando era la doctora Elena Duarte, plantonista de madrugada, tomando decisiones que podían salvar o condenar. Y recordó el día en que todo se quebró, cuando la prensa la destrozó por un caso que ella no pudo salvar. Ese trauma se quedó tatuado dentro de ella como cicatriz eterna. Por eso había huido, por eso se hizo invisible. La mansión lujosa no era tan distinta del hospital caótico. Aquí todos también fingían que estaban en control, hasta que la vida les arrancó la máscara. Elena observó el rostro del bebé. Algo en su expresión, en su estructura, en sus ojos, le hizo ruido por dentro. Era como si algo no conectara con lo que ella esperaba genéticamente de dos personas como Laí y Otavio. Pero ella guardó esa observación dentro, como quien guarda pólvora para usar en el minuto exacto. Porque ya sabía, cuando una verdad está escondida, la vida siempre deja pistas, pero también siempre espera el momento perfecto para detonarla. Laí intentó romper el silencio con arrogancia débil. «Lo que pasó aquí no tiene que salir de esta casa», dijo firme pero vacía. Elena levantó la mirada despacio y la clavó en ella. Ese tipo de amenaza ya no le hacía daño. «Yo solo salvé una vida», respondió con calma helada. «Las consecuencias de lo demás no me pertenecen». Otavio tragó saliva al escuchar eso, porque entendió algo en esa frase. Elena no iba a encubrir a nadie. Y si ella había guardado silencio hasta ahora, no era por miedo. Era porque estaba observando,
estudiando, calculando. Y cuando alguien así decide hablar, nadie sobrevive intacto. La radio interna volvió a sonar otra vez, pero esta vez con un ruido más perturbador, como interferencia mezclada con susurros, como si alguien estuviera cerca y lejos al mismo tiempo. Rafael sigue sin aparecer. Nadie lo ha visto desde antes del parto. Otavio sintió un escalofrío en la columna que casi lo sacó de equilibrio. Elena se inclinó sobre el bebé, protegiéndolo instintivamente, como si el peligro hubiera entrado ya en la mansión sin pasos audibles. Laí apretó los dientes. Su respiración se volvió irregular, porque la desaparición de Rafael no era coincidencia, era detonante. Elena sabía que las historias no siempre comienzan cuando la vida nace. A veces comienzan cuando alguien desaparece, y ese hombre desaparecido era exactamente la pieza que faltaba para revelar lo que nadie quería enfrentar, porque la verdad no era suave, no era romántica, no era bonita. La verdad que estaba por salir iba a destruir alianzas, romper reputaciones, quemar máscaras perfectas y dejar heridas que jamás cicatrizarían iguales. Y mientras el bebé dormía sin saber el tamaño del caos que acababa de provocar, la historia apenas estaba entrando en la parte más peligrosa, porque lo peor todavía estaba por venir. Cuando las luces del pasillo parpadearon, Elena sintió como si algo invisible cruzara la casa, una presencia eléctrica de amenaza que solo quien ya vivió tragedia reconoce sin explicación racional. Otavio revisaba cada rincón mental buscando sentido, pero nada cuadraba. Alguien había intervenido el destino antes del parto. Alguien había movido piezas sin que nadie se diera cuenta. La mansión ahora no era un lugar de celebración, era un tablero silencioso donde alguien llevaba ventaja y nadie sabía quién era el enemigo real todavía. Elena respiró despacio, con ese instinto antiguo regresando a su piel. Esto no era un accidente, esto estaba conectado. Laí intentó levantarse, pero sus piernas temblaban más por miedo que por debilidad física. Ella sabía algo. Elena podía sentirlo como se siente un olor antes de verlo. Los ojos de Laí contaban historias sin palabras, historias que tenían nombre, rostro y fechas guardadas en secreto, y ese secreto tenía pulso propio. Elena observó cada microgesto, cada desvío, cada respiración irregular. Nada escapaba a su radar. Laí no temía solo el escándalo social. Laí temía que la verdad tuviera ADN visible frente a ella, y ese miedo solo se siente cuando un pecado está vivo. Otavio tomó su celular como si ese aparato pudiera darle alguna respuesta lógica, pero las preguntas eran demasiado grandes y demasiado peligrosas para caber en una pantalla. «Alguien apagó cámaras hoy», dijo él con voz baja, como quien descubre de pronto que nunca fue dueño total de su propia casa. Elena no apartó los ojos de Laí, porque las verdades no nacen en laboratorio, nacen en miradas que no saben mentir, y la mirada de Laí clamaba por esconder algo que ya la estaba quemando por dentro. Un empleado se acercó y dijo que encontró cinta nueva cubriendo los cables del router central de seguridad. Ese detalle cayó en medio del ambiente como un disparo silencioso. Esa cinta no existía horas antes. Alguien había preparado todo para ese momento exacto. Y si alguien planificó eso, entonces ese parto no fue casualidad emocional, fue detonación calculada. Elena sintió otra vez ese impulso frío dentro del pecho. Ella no estaba allí por coincidencia. Ella había sido colocada ahí por destino, o por alguien que sabía lo que iba a ocurrir. Entonces el bebé dejó escapar un llanto más fuerte, como si ese sonido anunciara que la verdad ya estaba caminando hacia la superficie. Y ese llanto quebró algo dentro de Otavio. Se le humedecieron los ojos sin que pudiera controlarlo, porque ese niño podía ser su mayor bendición o su destrucción más cruel. Elena tuvo que cerrar un segundo los ojos para sostener la calma, porque ahora, después de ver las señales, ella entendió algo con absoluta claridad. Ese bebé no solo acababa de nacer, ese bebé acababa de abrir una investigación. Y Elena sabía que este no era el tipo de investigación policial común. Este era el tipo de verdad peligrosa que rompe familias, destruye herencias, hace que alianzas se vuelvan armas.
porque cuando el secreto nace del vientre de una mentira, la verdad siempre cobra un precio altísimo. La mansión estaba llena de silencios cargados, pero dentro de esos silencios ya había condenas esperando ser dichas. A partir de este punto, nadie saldría emocionalmente vivo sin cicatrices, y lo más aterrador era que esto apenas estaba comenzando. La madrugada cayó sobre la mansión con un silencio denso, apenas interrumpido por el llanto intermitente del bebé y el tic-tac del reloj marcando la tensión. Elena caminaba sola por el pasillo largo, con el corazón encendido por esa sensación de peligro que nunca falla. Cada sombra parecía tener voz, cada eco sonaba como advertencia. No era miedo, era instinto médico mezclado con instinto humano, ese que se despierta cuando algo huele a mentira. Porque la casa estaba demasiado tranquila para el tamaño del caos que escondía, y los secretos, cuando están por explotar, se disfrazan de calma. En la habitación, Laí fingía dormir, pero su respiración agitada la traicionaba. Murmuraba el nombre de Rafael entre sueños, con ese tono íntimo que no se tiene con un simple empleado. Elena, que estaba de guardia junto al bebé, lo escuchó todo, y lo entendió todo. Esa mención no era casual, era confesión inconsciente. Elena sintió el peso del descubrimiento caerle en el pecho. El hilo invisible que unía a todos en esa casa acababa de tensarse al máximo. El pecado había dejado huella, y el silencio ya no iba a poder ocultarlo mucho tiempo más. El bebé se movió inquieto, y Elena lo tomó en brazos con cuidado, mirándolo a los ojos. Había algo en su rostro que ya no podía negar. Esos rasgos no pertenecían a Otavio. El parecido con el chofer era demasiado claro, demasiado cruel, demasiado evidente. El corazón de Elena se partió en dos porque sabía lo que significaba descubrir una verdad así. En esa mansión, la verdad no salvaba, destruía, pero quedarse callada era lo mismo que permitir que la injusticia siguiera viva. Y en ese instante, Elena entendió, su misión en esa casa aún no había terminado. Otavio despertó sobresaltado por el llanto del bebé y bajó las escaleras en silencio. La casa entera parecía un eco de su propio desconcierto. Vio a Elena con el pequeño en brazos y por un instante sintió algo que no recordaba. Paz. Gracias por cuidar de él, dijo con voz rota. Elena lo miró y en sus ojos había compasión y pena al mismo tiempo, porque ella sabía que ese agradecimiento pronto se convertiría en odio cuando la verdad saliera a la luz. Pero aún así, lo aceptó en silencio, porque a veces la verdad más dolorosa también es la que más libera. Afuera, el viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Elena sentía que el tiempo se acababa. Sabía que no podía esconder por mucho lo que había visto, pero también sabía que revelar la verdad podía destruir una familia entera, y esa contradicción la desgarraba por dentro. No es mi lugar, murmuró en voz baja, pero enseguida recordó su propio juramento de vida, salvar siempre que pudiera, sin importar a quién. No era solo médica o fachineira. Era un alma que había aprendido a no huir más de la verdad, y esa noche no iba a huir. El reloj marcó las 3 y el teléfono de la oficina sonó. Un número desconocido. Elena atendió, pero la voz que habló del otro lado no era casual. Usted debería contarle la verdad al señor Otavio, antes de que lo haga yo. La voz colgó sin esperar respuesta. Elena se quedó paralizada, con el bebé en brazos y el alma helada. Ya no era intuición, era confirmación. Había alguien moviendo los hilos desde dentro, y a partir de ese momento ya no había marcha atrás. El juego de la verdad acababa de comenzar. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un clima distinto, pesado, como si cada pared supiera lo que estaba a punto de explotar. Elena bajó con el bebé en brazos y sintió que los empleados la miraban diferente, ya no como a alguien inferior, sino como a alguien que sabía demasiado. Otavio, cansado, con los ojos hundidos por una noche sin dormir, se acercó y le pidió que hablara a solas. Cerraron la puerta de la sala principal y Elena supo que ese momento era inevitable. La verdad ya estaba respirando dentro de la casa y exigía salir.
«Elena, tú viste algo raro ayer, ¿verdad?», preguntó él con voz áspera, pero sincera. Ella dudó por un segundo, no por miedo, sino porque sabía exactamente el tipo de dolor que esa respuesta podía provocar. Pero él la miraba con honestidad real por primera vez, no desde arriba, no con poder, sino como alguien que necesitaba saber de verdad. Así que Elena respiró profundo y empezó a contar. Habló de la cinta en el router, de la falla de cámaras, de los desvíos de mirada de la I y de la conversación en la cochera. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Otavio fue quedando pálido conforme cada pieza era colocada frente a él. Y entonces, cuando Elena terminó, él confesó lo que había callado toda la madrugada. «Recibí mensajes anónimos, diciendo que ese niño no es mío». Elena sintió el impacto emocional de esa frase como un golpe seco en la habitación. Ese era el núcleo. Ese era el punto exacto donde el misterio se convertía en amenaza real, porque si no era de él, entonces alguien había construido una mentira dentro de su casa. Y cuando una mentira tiene rostro, siempre acaba destruyendo a alguien. En ese instante, la I entró sin aviso, con los ojos abiertos de par en par y la voz temblorosa. No intentó mentir, no intentó huir, solo dijo una frase que cayó como cuchillo caliente sobre hielo. «Yo no quería que esto llegara tan lejos». Otavio sintió que las piernas casi le fallaban. Elena sostuvo firme al bebé, como protegiéndolo del colapso emocional que estaba ocurriendo delante de él. Era la primera admisión. Era el inicio de la caída definitiva. Porque después de esa frase, nadie podía volver atrás. Ya no había cómo tratar esto como malentendido. Esto era traición. Rafael apareció en la puerta segundos después, sin avisar, sin permiso, sudando, con el rostro tenso como alguien que se preparó mentalmente para una guerra. Y al verlo, la I se quebró completa. Ella ya no tenía palabras, porque ahí estaba el padre del niño. Allí estaba la pieza que faltaba. Otavio lo miró con rabia y dolor mezclados, como si hubiera visto al hombre que destruyó no solo su confianza, sino el futuro que él había imaginado construir. Elena sintió la temperatura emocional de la sala descender como nieve en el pecho. Y fue ahí, exactamente ahí, frente a esas 3 vidas quebradas, que Elena entendió que su próximo papel no era escoger bando, era impedir que la tragedia avanzara al siguiente nivel. Porque ese bebé no tenía culpa del pecado que lo generó, y si ella no actuaba ahora, el odio podía destruir mucho más que el matrimonio de 2 adultos. Podía destruir vidas completas, podía destruir almas. Y mientras sostenía al bebé contra su pecho, Elena supo que ese era el verdadero inicio del juicio, porque lo peor aún no había terminado de revelarse. Rafael intentó explicar, pero las palabras se chocaban entre ellas mismas como si no encontraran salida. Otavio dio un paso hacia él con ese tipo de mirada que no necesita elevar la voz para amenazar. La mansión entera parecía observar esa confrontación como si fuese juicio divino. Rafael temblaba, la I lloraba en silencio, y Elena sentía que el aire se cortaba en pedazos filosos entre los 3. El bebé, ajeno a todo, respiraba tranquilo contra el pecho de Elena, y ese contraste era perturbador, porque la inocencia no debería estar dentro de un escenario donde la mentira está pariendo desgracia. «Yo no quería destruir tu vida, Otavio. Ella vino a mí. Ella no sabía cómo decirte la verdad». Rafael habló finalmente, con voz quebrada, sin justificación suficiente para un daño tan grande. La I se cubrió el rostro, llorando como quien entiende que cada lágrima era consecuencia directa de sus decisiones. Otavio apretó los puños tan fuerte que sus nudillos quedaron blancos. Pero lo que más lo devastaba no era la traición, era haber imaginado un futuro entero alrededor de una mentira, porque no duele solo lo que pasa, duele lo que nunca va a pasar. Elena sintió que era momento de intervenir antes que ese dolor se transformara en violencia. Se puso en medio, sin miedo, sin temblores. El bebé no tiene culpa de lo que ustedes hicieron, y si ustedes siguen hundiéndose en buscar culpables, el único que va a pagar será él. La frase cayó como balde helado. Rafael bajó la cabeza. La I respiró entrecortado.
Otavio cerró los ojos como si necesitara por segundos detener el mundo entero para no colapsar. Y Elena comprendió que el silencio que siguió era el primer paso doído hacia verdad real. Otavio se acercó al bebé despacio, sin prisa, y lo miró como quien mira algo que nunca pidió vivir, pero ahora ya formaba parte de él, y con esa mirada tomó una decisión silenciosa, pero poderosa, porque a veces el ADN no define paternidad, el corazón sí. «Yo voy a protegerlo», murmuró con voz firme, como quien hace un pacto sin necesidad de notario. Laí cayó en llanto, derrotada. Rafael soltó el aire que sostenía sin darse cuenta, y Elena sintió el destino alinearse lentamente, abriendo la puerta al siguiente impacto. Cuando los tres creyeron que habían llegado al fondo, la campana principal de la mansión sonó. Era un abogado vestido de negro, cargando una carpeta gruesa y un rostro que ya traía malas noticias antes de abrir la boca. «Señor Otavio, necesito hablar con usted. Es sobre la herencia de su padre». Esa frase movió el piso entero, porque ese tema no tenía relación directa con lo ocurrido, pero al mismo tiempo lo tenía todo: herencia, poder, confianza, legado. Y la verdad siempre cobra su deuda con interés. El abogado abrió la carpeta y dijo frente a todos: «La herencia solo será liberada si la persona encargada de validar honestidad y carácter da aprobación». Otavio frunció el ceño. Elena lo miró sin entender del todo todavía. Y el abogado completó: «Y esa persona designada es que la doctora Elena Duarte». Ese instante hizo caer silencio absoluto. Nadie respiró, porque el destino acababa de girar el tablero de juego completo. Elena no solo había salvado una vida, ahora ella era quien decidiría el futuro de todos. La noticia cayó en la mente de Elena como si el universo entero se hubiera detenido un segundo, dándole tiempo para comprender el tamaño del peso que ahora cargaba. Ella no era solo la mujer que había salvado un parto, no era solamente la exmédica caída en desgracia, ahora era la persona que tenía en sus manos el poder de decidir el destino económico, familiar y moral de esa mansión. Otavio la miró sin palabras, como si aquello fuera demasiado irreal para procesarlo. Y Laí sintió un miedo que nunca antes había sentido. No miedo de juicio legal, sino miedo del juicio de alguien que vio la verdad completa. «Su padre me contrató hace meses, en secreto», explicó Elena, intentando controlar la voz para no quebrarse emocionalmente. El abogado confirmó, mostrando documentos firmados mucho antes del parto. Él quería saber si la mujer que entraría a esta familia tenía un corazón digno, y ese corazón acababa de revelar su verdadera forma. La mansión en silencio parecía confesar por sí sola que la riqueza no protege de pecado alguno, porque cuando la verdad se prueba, el oro pierde brillo. Y ese día se quedó claro quién era quién. Laí cayó de rodillas, llorando sin glamour, sin máscara, sin personaje. Ya no era la novia elegante, ya no era la figura de perfección, era solo una mujer que había destruido lo que decía querer por miedo, orgullo y ambición. Rafael se alejó hacia atrás, como quien acepta que jamás debió cruzar esa línea. Y Otavio apenas cerró los ojos, dejando que el peso emocional de todo se acomodara dentro del pecho, porque ahora que todo estaba expuesto, quedaba lo más difícil: sanar. Y a veces, sanar duele más que herir. Elena sostuvo firmemente el contrato, sintiendo que todo lo que la derrumbó allá atrás ahora se transformaba en propósito. Ella ya no era fugitiva, no era más una sombra escondida para no ser destruida otra vez. Ella era la que Deus había puesto como instrumento para que la verdad apareciera, sin que ella misma pedise. El destino no solo la había traído, el destino la había reinstalado, y eso tenía un significado gigantesco, porque a veces lo que o destino tira, o mesmo destino devolve, pero multiplicado. El bebé se movió en sus brazos, y ese pequeño gesto fue como un puente entre destrucción y reconstrucción. Porque ese niño, aunque nacido de mentira y engaño, todavía podía ser salvación. Lo que pasó no define quién él va a ser, dijo Elena en voz baja, pero firme. Y esa frase se convirtió en la primera esperanza dentro de un ambiente que hasta minutos atrás estaba hecho de ruinas.
El daño había sido expuesto, pero ahora era posible construir algo nuevo, algo limpio, algo real. Y ahí, exactamente ahí, Elena entendió una verdad brutal. Ella no estaba volviendo a ser médica. Ella estaba volviendo a ser instrumento de vida, y nadie, absolutamente nadie, en esa mansión volvería a ver a la humildad como señal de inferioridad, porque la humildad fue exactamente la que salvó a todos del peor final. Pero antes da redención. Faltaba o capítulo final. Falta ver lo que o destino ainda guardaba. Porque lo peor, aunque ya casi todo había sido revelado, todavía tenía una última caída para mostrar. Días después, la historia explotó en los noticieros y redes, pero no como chisme barato, sino como ejemplo de cómo la verdad siempre termina emergiendo, por más que la intenten enterrar bajo oro, poder o apariencias. Elena retomó su proceso para recuperar su licencia médica, y esta vez sin miedo, sin esconderse, sin huir del pasado que la marcó. Otavio la visitaba con el bebé en brazos, no como hombre destruido, sino como hombre renacido que entendió que ser padre es elección, corazón y verdad, no genética. El niño creció amando a Elena con la pureza de quien reconoce dónde hay luz de verdad, y desde ese día, la humildad dejó de ser silencio, pasó a ser bandera. La I se fue sin mirar atrás. Rafael desapareció de escena. La vida les cobró el precio exacto de su mentira del mismo modo en que ellos la sembraron, sin aviso, sin glamour, sin derecho a negociación. Pero Elena no cargó odio, no cargó rencor, porque quien conoce el dolor profundo aprende que perdonar no es justificar, es libertad, y ella decidió liberarse. Su proyecto social, Manos que Sanan, abrió puertas y salvó vidas que nadie veía, como un reflejo del lugar donde ella misma había sido enterrada emocionalmente un día. Ahora, era ella quien rescataba a otros de la invisibilidad. La mansión Monteiro nunca volvió a ser la misma. Su aura de intocables fue arrancada como piel falsa. Otavio se hizo presente en el proyecto, donando recursos, tiempo y presencia. Y el bebé, ahora creciendo, corría por los pasillos de la clínica llamando a Elena, tía doctora, sin saber que esa voz de niño era la prueba viva de que Dios cambia destinos por caminos que ningún ser humano sería capaz de prever. Porque mientras los soberbios construyen muros, Dios construye caminos, y los caminos siempre vencen paredes. La verdad que destruyó esa mansión no fue tragedia, fue resurrección, porque la mentira solo fabrica ruina, pero la verdad, cuando se revela, cura. Y Elena comprobó que el suelo que un día limpió arrodillada fue la plataforma exacta que Dios usó para levantarla de vuelta para o propósito que ella pensó que había perdido para siempre. Nada fue accidente, nada fue casualidad. Todo era parte del guión divino que aguardaba el momento correcto para manifestarse, y cuando se manifestó, transformó todo, y todos. Elena sonreía al mirar atrás, no con orgullo humano, sino con gratitud espiritual, porque entendió que su caída nunca fue para destruirla, fue para prepararla, para madurarla, para blindarla, para tornarla capaz de sostener vidas sin quebrarse. Su nombre volvió a significar esperanza. Su historia volvió a significar vida. Ella se convirtió en testimonio vivo de que los invisibles también son elegidos, y los rechazados un día se vuelven llave que abre puertas que la soberbia jamás logra abrir, porque a veces Dios usa a quien nadie espera. Y ahora, quiero que me cuentes tú, ¿en qué parte de esta historia te estremeciste más? ¿Cuando la humilde faxineira salvó la vida de la mujer que la humilló? ¿O cuando la verdad que nadie quería enfrentar finalmente explotó? ¿Y desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué hora exacta es ahí donde estás ahora? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesita recordar que la humildad siempre vence, que Dios ve todo y que el bien siempre regresa multiplicado. Suscríbete, deja tu like, porque mañana te traeré otra historia real que te hará temblar el alma.